Tras la muerte de Jimmy Jiménez Arnau, los medios y la opinión pública no tardaron en especular ampliamente sobre la verdadera relación que mantenía con su hija Leticia. Leticia fue fruto de su breve matrimonio con Merry Martínez Bordiú, una unión que, a pesar de su relevancia mediática, no duró más de 2 años y medio. La separación de la pareja se produjo cuando Leticia apenas tenía 10 meses, marcando así el inicio de una relación familiar llena de tensiones y largos periodos de silencio. A pesar de los intentos iniciales por mantener una conexión, el vínculo entre Jimmy y su hija se deterioró rápidamente. Jimmy Jiménez Arnau mantuvo el contacto con Leticia hasta que ésta cumplió 12 años. A partir de ese momento, la relación comenzó a fragmentarse de forma irreversible, lo que condujo a un alejamiento total que duró 29 años. Un largo y doloroso periodo que dejó profundas cicatrices emocionales y preguntas sin resolver. Antes de seguir desglosando los detalles de este enfrentamiento familiar, recordamos a nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden darle me gusta a nuestros vídeos, suscribirse y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades. Es gratuito y nos ayuda mucho a continuar ofreciéndoles información de calidad. Durante todos estos años de distanciamiento, las tensiones familiares se vieron exacerbadas por la sombra del apellido Franco, que añadió una carga adicional a la ya compleja situación. Amigos y colegas cercanos de Jiménez Arnau, como Beatriz Cortázar, han compartido detalles que iluminan la complicada relación entre padre e hija. Han mencionado no solo la desconexión emocional, sino también la influencia que la familia Franco tuvo en la separación definitiva entre Jimmy y Leticia. La publicación del polémico libro Yo, Jimmy fue un punto clave en la ruptura definitiva. A través de este escrito, el vínculo de Jiménez Arnau con la familia Franco, a la que estaba ligado por su matrimonio con Merry, se volvió más tenso y conflictivo. Las revelaciones en el libro generaron resentimientos que persistieron a lo largo del tiempo, no solo en términos personales, sino también ideológicos, acentuando aún más las diferencias irreconciliables. Uno de los pocos lazos que Jimmy mantenía, aunque de manera ocasional, era con Carmen Martínez Bordiú, hermana de su exesposa. Este contacto se limitaba casi exclusivamente al ámbito mediático, dado que ambos eran figuras recurrentes en la televisión. Sin embargo, este vínculo nunca profundizó en los aspectos personales ni abordó las heridas que quedaron abiertas entre Jimmy y Leticia. Cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Jimmy, Carmen se encontraba en Estados Unidos. Su respuesta ante la prensa fue distante, manifestando que prefería no hacer comentarios en ese momento, lo que reflejaba la complejidad y la tensión latente en la familia. En una postura similar, Jaime Martínez Bordiú, excuñado de Jimmy, también optó por el silencio, subrayando la difícil situación familiar. Estas actitudes de discreción y reserva por parte de quienes formaban parte de su círculo cercano reflejan lo complicado de las relaciones que Jimmy Jiménez Arnau mantuvo a lo largo de su vida. El silencio de estos allegados habla más que cualquier declaración, insinuando que las heridas del pasado nunca lograron sanar completamente. La falta de reconciliación entre Jimmy y su hija Leticia fue una constante que marcó profundamente la vida de ambos. Aunque Jimmy, en público, aparentaba haber superado la situación, quienes lo conocían de cerca sabían que en su interior la herida seguía abierta. Esta tristeza latente se convirtió en una sombra que acompañó al periodista durante años, un dolor que, a pesar de su personalidad extrovertida, nunca pudo ocultar del todo. A lo largo de los años, hubo instantes en los que se pensó que una reconciliación entre Jimmy Jiménez Arnau y su hija Leticia podría ser alcanzada. Estos momentos, aunque fugaces, parecían ofrecer una leve esperanza, especialmente cuando Carmen Martínez Bordiú, hermana de Merry y tía de Leticia, intentó interceder para suavizar las tensiones. Carmen, consciente del impacto emocional que esta ruptura tenía sobre su cuñado, se dedicó a crear oportunidades para que ambos pudieran conversar y sanar las heridas del pasado. A pesar de los esfuerzos de mediación, las expectativas que estos gestos generaron nunca lograron concretarse. Leticia, quien había construido su vida en Estados Unidos, se mantuvo firme en su decisión de no retomar el contacto con su padre. Esta postura reflejaba una desconexión más profunda de lo que parecía a simple vista, una brecha que había crecido con el paso de los años y que impedía incluso el más mínimo intercambio de palabras. Así, la distancia física entre ambos se transformó también en una distancia emocional, un abismo que ni el tiempo ni las intervenciones de terceros pudieron cerrar. Beatriz Cortázar, amiga cercana y colega de Jiménez Arnau, ha ofrecido un testimonio revelador sobre esta difícil situación. Beatriz, que conocía a Jimmy tanto en su faceta profesional como en la más íntima, añade un peso emocional considerable a esta historia.
Según ella, este distanciamiento fue una de las sombras más grandes que marcaron la vida del periodista. Aunque Jimmy era un hombre acostumbrado a la exposición pública y a mantener una imagen de fortaleza, aquellos que lo rodeaban sabían que la ausencia de su hija era una herida profunda, una espina clavada que jamás llegó a sanar por completo. A pesar de que Jiménez Arnau no solía hablar abiertamente de esta dolorosa separación, su sufrimiento se manifestaba en silencios prolongados, en palabras no dichas y en miradas que dejaban entrever una tristeza que las palabras no podían expresar. Para Jimmy, esta ausencia representaba un vacío que ni la fama ni el reconocimiento mediático podían llenar del todo. Con el fallecimiento de Jiménez Arnau, una pregunta ha comenzado a rondar en el ambiente. ¿Asistirá Leticia al funeral de su padre? La expectativa en torno a su posible aparición se ha convertido en un tema de conversación entre quienes conocieron al periodista y quienes siguieron su vida de cerca. Muchos creen que Leticia no asistirá, dadas las frías relaciones que mantuvieron durante casi 3 décadas. Este escepticismo se fundamenta en el largo historial de distanciamiento que siempre marcó su relación, incluso en momentos que, para otras familias, habrían sido oportunidades para reconciliarse. Sin embargo, algunos consideran que existe una remota posibilidad de que Leticia decida acudir. Quizás, impulsada por los reproches públicos que su padre lanzó en vida, o tal vez por un sentido de cierre personal, podría hacer una última aparición. En diversas ocasiones, Jimmy Jiménez Arnau manifestó el profundo dolor que le causaba la ausencia de su hija Leticia en momentos cruciales de su vida, como los funerales de sus propios padres. La falta de Leticia en esos momentos dejó una huella imborrable en Jimmy, convirtiéndose en un lamento recurrente a lo largo de los años. Esta ausencia se convirtió en una de las grandes heridas no sanadas de su vida, una que le acompañó hasta su fallecimiento. El entorno de Jimmy, compuesto por amigos, colegas y familiares, trató en más de una ocasión de propiciar un acercamiento entre él y su hija. Se crearon oportunidades y se intentaron gestos de conciliación que pudieran permitir, al menos, restablecer un mínimo de comunicación. Sin embargo, todos estos esfuerzos chocaron repetidamente contra la barrera de la indiferencia y el resentimiento, y nunca lograron el resultado deseado. A lo largo de su vida, Jimmy no solo cargó con la pena del distanciamiento, sino también con la frustración de ver cómo cada intento por sanar la relación se desvanecía. Quienes conocían al periodista aseguran que, detrás de su carácter fuerte y su imagen pública, se ocultaba un hombre que anhelaba la conexión con su hija. Esa espina, según sus amigos más cercanos, fue una de las cargas emocionales más pesadas que llevó consigo hasta el final de sus días. La última vez que Jimmy habló públicamente sobre su hija fue durante una entrevista con Bertín Osborne. En ese encuentro, Jimmy dejó al descubierto las profundas heridas y el resentimiento que había acumulado a lo largo de los años. Sus palabras, llenas de frialdad y dureza, mostraban un dolor apenas disimulado. Afirmó que no tenía tiempo para retomar la relación con Leticia, dejando claro que prefería no saber nada de ella, como si hubiera decidido darla por perdida en su vida. Esas declaraciones, aunque directas, parecían esconder una tristeza más profunda. Muchos interpretaron que, tras ese aparente rechazo, había un escudo emocional que Jimmy había construido para protegerse del dolor que le causaba el rechazo de su hija. Las palabras de Jimmy, que parecían marcadas por la resignación y el desdén, reflejaban una herida que ni el tiempo ni los intentos de reconciliación lograron cerrar. En cuanto a la posibilidad de que Leticia asista al funeral de su padre, el escepticismo prevalece entre quienes conocían de cerca su relación. Tras casi 3 décadas de distanciamiento, muchos creen que es poco probable que Leticia decida despedirse de su padre. No obstante, en situaciones como esta, siempre existe una pequeña posibilidad de que, pese a la distancia y las diferencias, un giro inesperado en la situación la lleve a reconsiderar su postura y darle un último adiós. Leticia, desde muy joven, ha estado marcada por el conflicto familiar. Tras la separación de sus padres y las posteriores tensiones legales, decidió trasladarse a Estados Unidos, donde ha vivido desde que alcanzó la mayoría de edad. Esta separación geográfica fue el resultado de una serie de decisiones y circunstancias que se remontan a la batalla por su custodia, uno de los episodios más conflictivos en la vida de Jimmy. Jiménez Arnau luchó por la custodia de su hija enfrentándose no solo a Merry Martínez Bordiú, sino también a la poderosa familia Franco. Este enfrentamiento legal fue uno de los momentos más tensos en su vida, y dejó heridas profundas tanto en Jimmy como en Leticia. Este conflicto contribuyó de manera significativa a la creciente brecha entre padre e hija, una distancia que, a pesar de los intentos de conciliación, nunca se logró superar completamente.
En medio de este tenso conflicto, Merry Martínez Bordiú tomó la decisión de dejar España y llevarse a Leticia a los Estados Unidos, con la esperanza de comenzar de nuevo en un entorno más calmado, alejado tanto de la presión mediática como de las tensiones familiares. Para muchos, este traslado fue visto como un acto de protección hacia Leticia, una forma de apartarla del ojo público y de la controversia que envolvía a su familia en España. Sin embargo, este movimiento generó una nueva ola de tensiones, ya que para Jimmy Jiménez Arnau, la partida de su hija no solo representó una derrota en su lucha por la custodia, sino el comienzo de un distanciamiento que con los años se volvió irreparable. La distancia física entre ambos se transformó rápidamente en un alejamiento emocional, una brecha que, hasta el día de hoy, no ha mostrado signos de cerrarse. A medida que pasaba el tiempo, la situación se agravaba, especialmente cuando Jimmy intentó, en varias ocasiones, acercarse a su hija. Aunque para algunos estos gestos podían interpretarse como los intentos sinceros de un padre por recuperar el contacto con su hija, para otros no fueron más que intentos interesados, envueltos en escepticismo. Las especulaciones mediáticas no tardaron en surgir. Entre rumores y acusaciones, se puso en duda la verdadera motivación de Jiménez Arnau al intentar recuperar la relación con Leticia. Algunas voces sugirieron que su interés no era genuino, insinuando que buscaba atraer la atención de los medios para generar polémica y notoriedad. Hubo incluso quienes llegaron a insinuar que Jimmy intentaba comercializar con la imagen de su hija, lo que alimentó aún más el drama familiar. Esta percepción negativa contribuyó a que la figura de Jimmy Jiménez Arnau fuera vista como la de un padre polémico y oportunista, una imagen que él mismo, en ocasiones, parecía reforzar con sus declaraciones públicas. Su actitud ante la prensa solo exacerbaba el distanciamiento entre padre e hija, mientras Leticia optaba por mantener su vida privada completamente en secreto, rehusando cualquier tipo de contacto con su progenitor. Beatriz Cortázar, amiga íntima y colega profesional de Jimmy, ofreció una visión más profunda de esta situación. Según ella, el drama familiar fue mucho más complejo de lo que los medios lograron captar. Cortázar sugiere que detrás de las polémicas públicas y las acusaciones existían profundos sentimientos de dolor, rechazo y conflictos internos que no llegaron a ser plenamente comprendidos. Posiblemente, parte de la razón por la que esta historia no se ha explorado más a fondo es el deseo de proteger la privacidad de Leticia. Desde su traslado a Estados Unidos, la vida de Leticia ha estado marcada por el silencio. Este mutismo ha sido tanto un escudo como una respuesta ante el drama familiar que vivió durante su infancia. La relación entre Jimmy y Leticia es vista entonces como una crónica de desencuentros y malentendidos, una historia de heridas abiertas que, hasta el último momento, dejó a ambos en extremos opuestos de un abismo emocional que nunca lograron superar. Pocos detalles se conocen sobre la vida actual de Leticia, lo cual no resulta sorprendente dado que siempre ha optado por mantenerse fuera del foco público. Su vida se ha desarrollado en un segundo plano, lejos del escrutinio mediático que a menudo rodea a las figuras asociadas con la familia Franco y los Martínez Bordiú. Las imágenes de Leticia son extremadamente escasas, lo que ha contribuido a crear un aura de misterio en torno a su figura. Para muchos, Leticia ha adoptado una postura casi mítica, una mujer que decidió alejarse por completo de la notoriedad de su linaje y forjar su propio camino. Después de pasar una infancia marcada por tensiones familiares y la atención constante de los medios, parece haber encontrado en Estados Unidos un refugio, un lugar donde construir su vida lejos del ruido mediático. Tras su aparente boda en el simbólico Pazo de Meirás, una residencia con un significado profundo para la familia Franco, Leticia volvió a Estados Unidos, donde ha continuado viviendo en la más estricta privacidad. Estados Unidos se convirtió en el refugio permanente de Leticia, donde pudo construir una vida serena y acomodada junto a su esposo, un empresario del que apenas se conoce información. Las escasas noticias que han surgido sobre su vida en territorio estadounidense sugieren que Leticia ha encontrado un equilibrio estable, eligiendo deliberadamente mantener un perfil discreto, lejos de cualquier foco mediático. Esta elección parece una reacción consciente a los tumultuosos años que vivió durante su infancia, marcados por el conflicto familiar y la constante exposición en los medios. El hecho de ser hija de Merry Martínez Bordiú y Jimmy Jiménez Arnau, en su juventud, significaba estar en el centro de la controversia. Ambos progenitores, conocidos personajes de la sociedad española, no solo por su vínculo con la familia Franco, sino por sus personalidades carismáticas y públicas, proyectaron sobre Leticia una atención mediática desde su nacimiento. No obstante, con el tiempo, esa atención comenzó a desvanecerse, especialmente después de que Merry decidiera salir de España con su hija.
La marcha de Merry y Leticia fue vista por muchos como una medida para proteger a la joven del constante escrutinio público y las complejas dinámicas familiares que envolvían a los Martínez-Bourdieu y la familia Franco. Esta distancia, tanto física como mediática, permitió a Leticia crecer en un entorno más tranquilo, alejada de los titulares. Esto le facilitó construir una vida que, al menos externamente, parece muy distinta a la que vivió en sus primeros años. Por su parte, la relación de Jimmy Jiménez Arnau con la familia Franco y los Martínez-Bourdieu siempre estuvo marcada por tensiones que se intensificaron después de la publicación de su libro, donde no titubeó en criticar abiertamente a ambas familias. Este libro provocó un gran revuelo mediático y familiar, agravando los conflictos existentes y distanciándolo aún más de los Martínez-Bourdieu. Las revelaciones de Jimmy fueron percibidas como una traición por varios miembros de la familia, lo que condujo a su progresivo aislamiento. Este ambiente hostil fue uno de los factores que llevó a Merry a abandonar España. Con su partida, no solo se alejaba de la polémica, sino que también buscaba proteger a Leticia de las crecientes tensiones. La distancia entre Jimmy y su hija se fue profundizando con el paso del tiempo hasta llegar al punto en que muchos se preguntan si Leticia asistirá al funeral de su padre. La posibilidad de que Leticia se presente en el funeral ha generado gran especulación, reavivando el interés mediático sobre la compleja relación entre ambos. Sin embargo, la mayoría cree que no acudirá, considerando el nivel de separación que existía entre padre e hija. La relación se había deteriorado tanto que parece improbable un cambio significativo en este momento. Además, las pocas declaraciones públicas de Jimmy sobre su hija en los últimos años estaban marcadas por el dolor y el resentimiento de un padre que se sentía irremediablemente alejado de su hija. Este desenlace, aunque doloroso, no sorprende a quienes han seguido de cerca la historia de esta familia. El silencio de Leticia durante todos estos años ha sido su manera de mantenerse al margen de las tormentas mediáticas y emocionales que siempre rodearon a los Jiménez Arnau y los Martínez-Bourdieu. Mientras tanto, Jimmy llevó consigo hasta el final el peso de una relación fracturada, una herida que nunca logró sanar. La ausencia de Leticia en la vida de Jimmy fue una fuente constante de tristeza que él intentaba ocultar con una actitud aparentemente indiferente. No obstante, sus amigos más cercanos sabían que este distanciamiento le afectaba profundamente. Ahora, con su fallecimiento, queda por ver si Leticia hará algún tipo de aparición en el funeral, un gesto que podría simbolizar un cierre final a esta historia de separación, dolor y silencio. Aunque Jimmy nunca lo admitió abiertamente, aquellos que lo conocían sabían que siempre deseó un reencuentro con su hija. Este anhelo lo llevó a intentar acercarse a algunos miembros de la familia en busca de reconstruir los lazos rotos, pero esos esfuerzos nunca fructificaron. Su relación con Merry Martínez-Bourdieu quedó irremediablemente dañada, y aunque mantuvo un contacto ocasional con Carmen Martínez-Bourdieu, las heridas del pasado nunca permitieron un avance significativo. Carmen, optando por la discreción, ha decidido no pronunciarse públicamente sobre el conflicto, siguiendo la misma línea que el resto de la familia. Este silencio refleja la complejidad y el sufrimiento que han marcado estas relaciones, dibujando un escenario desolador en el que la distancia y el rencor jugaron un papel central con el paso de los años. La ausencia de su hija fue una carga que Jimmy tuvo que aprender a soportar, mientras Leticia, ya adulta, perdió la oportunidad de conocer realmente a su padre en toda su profundidad. El punto de inflexión llegó cuando Jiménez Arnau, en un acto de resignación, decidió finalmente renunciar a sus intentos de reconciliación. Expresó con palabras llenas de aceptación que dejaría que su hija siguiera con su vida, pero que él no podía continuar lidiando con el peso emocional y mental de intentar una y otra vez un reencuentro que nunca llegaba a materializarse. Fue un proceso agotador, una senda repleta de desilusiones que le obligó a enfrentarse a uno de los mayores dolores de su vida. A pesar de su imagen pública de fortaleza, aquellos cercanos a Jimmy sabían que esta situación le afectaba profundamente. La publicación de su libro Yo, Jimmy fue un hito clave en esta compleja historia. En sus páginas, Jiménez Arnau reveló detalles confidenciales sobre la familia Franco y la vida en el Pazo de Meirás, exponiendo secretos que hasta entonces habían permanecido ocultos para la sociedad española. El impacto fue inmediato y devastador, desencadenando una tormenta mediática que no solo afectó a los medios, sino que también tuvo repercusiones en su vida personal. Los Franco y los Martínez-Bourdieu consideraron esas revelaciones como una traición imperdonable. A partir de ese momento, cualquier posibilidad de reconciliación quedó cerrada para siempre. Merry Martínez-Bourdieu, su exesposa, nunca le perdonó haber aireado públicamente los asuntos privados de su familia, lo que se convirtió en un obstáculo insuperable para cualquier futuro acercamiento.
A lo largo de los años, Jimmy experimentó una evolución tanto personal como profesional. Al igual que todos, cambió con el tiempo, dejando atrás las batallas de una época que él mismo consideraba perteneciente a una España que ya no existía. Las duras críticas y los reproches que alguna vez lanzó contra los Franco y los Martínez-Bordiú se convirtieron en un asunto del pasado. Aunque Jimmy pudo haber suavizado su postura con los años, las heridas que dejó no sanaron de la misma manera. La familia nunca olvidó lo que percibieron como una traición, manteniendo la distancia. Este distanciamiento afectó directamente el único vínculo que quedaba, su relación con Leticia. Para Jimmy, ella representaba la última esperanza de mantener una conexión con esa parte de su vida que, a pesar de todo, seguía siendo significativa. Sin embargo, la ruptura fue definitiva. Leticia, quien podría haber sido un puente entre su padre y el resto de la familia, eligió alejarse. Tras alcanzar la mayoría de edad, Leticia se mudó a Estados Unidos, y desde entonces, el contacto con su padre fue prácticamente inexistente. Durante los años siguientes, Jimmy hizo varios intentos de acercamiento, pero estos fueron vistos por algunos como meros esfuerzos para llamar la atención de la prensa, lo que alimentó las críticas que ya existían en su contra. Las acusaciones de que buscaba aprovechar la situación mediáticamente se intensificaron, y en ocasiones, incluso se le llegó a señalar por presuntamente intentar comercializar con la imagen de su hija. Esta percepción pública añadía otra capa de dolor y complejidad a una historia ya de por sí tormentosa. Incluso cuando Jimmy intentaba acercarse a Leticia con la intención de reconciliarse, las críticas eran implacables, y los rumores sobre sus verdaderas motivaciones solo agravaban el distanciamiento entre padre e hija. Las palabras de Beatriz Cortázar, amiga cercana y compañera de Jimmy Jiménez Arnau, ofrecen una visión más profunda sobre el trasfondo emocional de este complejo drama familiar. Cortázar destaca que la historia fue mucho más dolorosa de lo que los medios han llegado a mostrar. Quizás, parte de la falta de cobertura se deba a un respeto tácito hacia Leticia, quien siempre ha optado por mantenerse fuera del foco mediático. Las imágenes de Leticia son extremadamente escasas, y su vida se ha desarrollado con un aire de misterio y discreción. Tras su boda, aparentemente celebrada en el Pazo de Meirás, Leticia se estableció nuevamente en Estados Unidos, donde vive una vida tranquila y acomodada junto a su esposo, un empresario del cual poco se sabe. Mientras ella construía su vida lejos de las polémicas, Jimmy Jiménez Arnau enfrentaba una realidad dolorosa, la distancia irremediable con su hija. A pesar de múltiples intentos por reconstruir ese vínculo, el abismo entre ellos nunca se pudo salvar. Por otro lado, los Martínez-Bordiú, incluida Leticia, han decidido mantenerse al margen de este capítulo tan doloroso. Cuando se les ha preguntado sobre la muerte de Jimmy y su posible asistencia al funeral, la mayoría ha optado por no emitir declaraciones. Este silencio no hace más que evidenciar la profundidad de las cicatrices familiares que se formaron hace tiempo y que nunca terminaron de cerrarse. Aunque Jimmy Jiménez Arnau hizo todo lo posible por acercarse a su hija, la vida le enseñó que no todas las batallas se ganan. Él mismo expresó con resignación: "Que sea feliz, pero yo ya no voy a intentarlo más". Estas palabras encapsulan el dolor y la aceptación de un hombre que, pese a sus esfuerzos, no logró restablecer el lazo con la persona que más le importaba. A lo largo de su vida, Jimmy mostró una fachada de alguien que había aprendido a aceptar la situación. Sin embargo, quienes lo conocieron bien aseguran que esta distancia afectó profundamente su existencia, dejando una herida que jamás cicatrizó. Ahora, tras su fallecimiento, queda una sensación amarga de una oportunidad perdida, de una relación que nunca pudo florecer. Tanto Leticia como los Martínez-Bordiú han optado por el silencio, una respuesta que, aunque dolorosa, parece ser su única manera de enfrentar este complejo drama familiar. Esta actitud refleja la gravedad de los desencuentros y los vínculos rotos que marcaron esta historia. Y con esto, cerramos nuestro repaso a las últimas noticias del mundo del espectáculo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más recientes. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización y ser el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja tus comentarios y únete a la conversación. ¡Hasta la próxima!